I'ma fuck up my life. I'ma fuck up my life. We gon' party all night. She don't care if I die. Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Espero que se estén cuidando, quedándose en casa. La situación de nuestra ciudad es bastante complicada, por lo tanto, entre todos tenemos que cuidarnos y quedarnos en casa. No salir. En la medida que nosotros nos cuidamos, estamos cuidando también a los demás. Pues bien, esta semana iniciamos nuestra clase virtual a través de Classroom, pero también hay muchos que no se van a poder conectar, por lo tanto, el video lo estoy dejando en YouTube para que aquellos que no tienen acceso a la clase a través de Classroom también puedan visualizarlo y hacer las actividades semana a semana. Por lo tanto, ¿no es cierto? Como ya les decía, este video va a quedar en Classroom y además en la presentación a través de Jamboard, que también está quedando en la clase. ¿Qué vamos a ver? Si recordamos la última clase estuvimos hablando acerca de la Constitución de 1833. Habíamos hablado en primer lugar de los gobiernos durante el periodo conservador. Ahora vamos a hablar de los gobiernos liberales. A partir de 1861 se desarrolló el periodo liberal, el cual se caracterizó por reformar el sistema político instaurado por los conservadores en el periodo anterior. Y vamos a ver, ¿no es cierto?, algunos documentos y alguna explicación de este periodo liberal. Los liberales y el Congreso, el primer recurso, el primer documento que vamos a leer y analizar. A través de esta fuente secundaria, cuando hablamos ya sabemos cuál es la fuente primaria y secundaria, podemos identificar que una de las reformas más importantes para los liberales estuvo relacionada con darle mayor poder al Congreso para contrarrestar el poder del presidente. ¿Ya? El poder de aquel momento era presidencialista, el gobierno, igual como hoy día también lo es, pero el presidente tenía mucho más poder en aquella oportunidad, por lo tanto los liberales se van a concentrar en aumentar el poder del Congreso. Los grupos liberales tuvieron en el Congreso entonces su más firme bastión. ¿Qué significa bastión? Construcción o recinto fortificado para resistir ataque del enemigo. En otras palabras, era como el recinto allí donde los liberales se sentían poderosos, es en el Congreso. En esta lucha contra el presidencialismo, con la fuerza del presidente que tenía en ese momento. Y cuando ganaron el poder ejecutivo, o sea, cuando llegaron entonces a gobernar, cuando tuvieron un presidente liberal, mediante el triunfo de su candidato, su poder fue incontrarrestable, vale decir, el poder de ellos, ya tenían el poder en el presidente liberal y el poder en el Congreso, por lo tanto tenían un poder muy grande que era por sobre los conservadores que habían gobernado anteriormente. Mediante diversas reformas constitucionales, se rebajó el poder del presidente. Ya el presidente no tiene tanto poder, hay una reforma, por lo tanto el poder del Congreso va a aumentar. Mediante esas y otras reformas, el Congreso acentuó su importancia y comenzó a enfrentar a los gobiernos. En otras palabras, el gobierno vio disminuido su poder, en el caso de los presidentes, y aumentó el poder del Congreso. Veamos algunos de estos gobiernos liberales, o sea, no algunos, vamos a ver los gobiernos liberales durante este periodo. Durante los gobiernos liberales se desarrolló distintos avances y transformaciones que pueden observarse en la línea del tiempo, entre los cuales destaca la expansión del territorio nacional y la disminución del poder de la Iglesia Católica. ¿Ya? Básicamente nuestro país estaba concentrado en ese periodo en la zona central, no había, en la zona centro-sur del país, no había una gran ocupación del territorio,
a partir del río Tolten hacia el sur estaba básicamente ocupado por los mapuche, era prácticamente un territorio de población mapuche, y en el norte tampoco se había ocupado. Entonces, a partir de los descubrimientos o yacimientos de minerales en el norte empieza a ocuparse el norte, pero eso va a traer conflicto con los vecinos, y hacia el sur empieza lo que se denomina la ocupación del territorio mapuche. Vamos a ver, ¿no es cierto?, los presidentes que están en este periodo. El primer presidente, José Joaquín Pérez, que va a gobernar 10 años, 1861-1871. Pero a partir de ese van a haber algunas reformas. Entonces, la guerra contra España. Esta es una guerra en que básicamente es Chile, interviene en esta guerra porque no era una guerra con Chile, sino era una guerra de España con el Perú. Y Chile ayuda al Perú, y lamentablemente en esta guerra quien ve muy perjudicado en nuestro país, porque la escuadra española bombardea el puerto de Valparaíso con la pérdida de muchas pérdidas humanas, pero una gran cantidad de pérdidas materiales, donde Chile, que en ese momento tenía una gran flota de barcos mercantes, vale decir, los que llevan el transporte, las mercaderías, casi todos fueron hundidos por la escuadra española. Esto ocurrió entre 1865 y 1866. En 1865 se promulgó la ley de libertad de culto. La verdad es que no es una ley de libertad de culto. Lo que ocurría en ese momento es que la Constitución de 1833 decía que en Chile la religión era católica apostólica romana, si ustedes recuerdan en las clases anteriores, y decía que no se podía realizar ningún culto público de alguna otra religión. Pero empiezan a llegar a nuestro país algunos ingleses que traen la religión anglicana, empieza el protestantismo también en Chile a través de algunos misioneros comienza a expandirse. ¿Y qué pasaba con ellos? Eran tomados presos porque no, la Constitución lo prohibía, y de ahí entonces que hubo la necesidad entonces de promulgar esta ley o libertad de culto. En el propósito, en el fondo, era que no se podían hacer actividades religiosas que no fueran católicas en lugares públicos, pero sí se permitió entonces tener dentro de un templo, poder realizar su culto. Y eso también, ¿no es cierto?, va a ser importante para que otras religiones pudiesen expandirse aquí en Chile. Esto va a traer, ¿no es cierto?, algunos conflictos entre el gobierno, los liberales, con la Iglesia Católica Apostólica Romana. En 1866 se firma el primer tratado de límites con Bolivia. Yo les decía, ¿no es cierto?, ahora hay interés hacia el norte. Lamentablemente es una clase distinta, pero Bolivia ocupa un territorio que, de acuerdo a la tradición chilena, era un territorio chileno, pero como Chile no estaba preocupado hacia el norte, va a ser ocupado por Bolivia, y cuando se encuentra allí el yacimiento de salitre, y Chile se da cuenta de esta situación, la gran mayoría de la gente que trabajaba en este territorio era chileno, pero Bolivia lo reclamaba para sí. Y por lo tanto ahí se va a firmar un tratado. En 1871, la prohibición de la reelección inmediata del presidente. Esto va a significar entonces que ya el presidente ya no va a durar los 10 años que duraba antes, sino van a durar 5 años. Y por eso, a partir de ese momento, los presidentes comienzan a tener un periodo, ¿no es cierto?, menor, que son de 5 años. Está el gobierno posteriormente de Federico Errázuriz Zañartu, entre 1871 y 1876. En 1871, conflicto de la Iglesia Católica en torno a la libertad de enseñanza. ¿Ya? Y aquí ya empiezan a haber algunos conflictos porque el Estado comienza a plantear que el Estado es el que debe ejercer la educación, y deben de tener el control sobre los colegios que son, digamos, católicos. La Iglesia Católica no quería este control, pero se impone entonces que es el Estado el que debe estar velando por la educación en general.
En 1874 aparece la ley electoral, la promulgación del Código Penal. Cuando hablamos de código es el conjunto de leyes de un mismo, eh, de un mismo propósito. Por ejemplo, penal, todas las leyes penales se van a agrupar, por eso aparece el Código Penal. La promulgación del Código de Minería, todas las leyes mineras en un solo conjunto de leyes. Y se firma el segundo tratado de límites con Bolivia. Hay un segundo tratado de límites que finalmente es lo que va a llevar a un conflicto con Bolivia y Perú. Luego viene el gobierno de Aníbal Pinto Garmendia entre 1876 y 1871. En 1878 se establece la prohibición de cambiar el papel moneda por metálico para mantener la reserva en caso de crisis. ¿Qué significaba esto? Y antiguamente los billetes, el papel, ¿no es cierto? El billete decía convertible en oro conforme a la ley. Entonces, ¿qué significaba convertible en oro? Si yo tenía, por ejemplo, un billete de 20.000 pesos hoy día, iba al banco y le decía, ¿sabe qué? Esos 20.000, yo quiero que me los transforme en oro. Entonces, eso me lo devolvía en unas monedas de oro. Bueno, ¿qué pasaba con eso? Como cuando venían algunas crisis económicas, mucha gente concurría y prefería tener el oro antes que tener los billetes. Y por esa razón, las arcas, ¿no es cierto? La acumulación se iba perdiendo. Entonces, llegó un momento que dijeron, no, ya no se va a convertir, ¿no es cierto?, este papel en oro, sino que se llama la inconvertibilidad del papel. Entonces, para mantener en este caso la reserva del oro en caso de una crisis. En 1879 se inicia lo que se denomina la Guerra del Pacífico o la Guerra del Salitre, como quieran llamarlo, y los conflictos comienzan también con la Iglesia por la candidatura de Francisco Paula Taforó al arzobispado de Santiago. ¿Qué significaba eso? Significaba, ¿no es cierto?, de que el gobierno no quería que algún candidato que fuera opuesto por la Iglesia, y allí entra un conflicto y que inclusive tan grande que se interviene con el propio Papa. En 1880 se inicia el límite o la negociación de los límites con Argentina. Recordemos que estamos en una guerra, por lo tanto, estamos involucrados en la denominada Guerra del Pacífico cuando se inicia esta negociación con Argentina. Luego viene el gobierno de Domingo Santa María, que en plena guerra se hacen elecciones y se elige a Domingo Santa María González. En 1881 firma el Tratado General de Límites con Argentina, y allí Chile, ¿no es cierto?, pierde lo que nosotros conocemos como la Patagonia. Ahora alguien dirá, ¿pero por qué? Porque recuerden que estamos en un conflicto en el norte con Perú y con Bolivia, y significaría entrar en un nuevo conflicto con otro país, por lo tanto, las posibilidades de ganar serían cero. En 1883, 1884, la aprobación de las denominadas leyes laicas. ¿Cuáles son estas leyes laicas? Las vamos a ver con mayor detención la próxima clase. El cementerio, matrimonio y el registro civil, recuerden, lo vamos a ver mejor la próxima clase. En 1883 se ocupa definitivamente la Araucanía, territorios, por lo tanto, que comienzan a ser ocupados y desplazados a el pueblo mapuche, opuesto en algunas reducciones. Por lo tanto, si nosotros pensamos de dónde vienen todos los conflictos que hoy día tenemos con el pueblo mapuche, vienen a contar casi prácticamente de esa fecha. En 1884 se pone fin a la Guerra del Pacífico y se firma un pacto de tregua con Bolivia. Pacto de tregua todavía no es un tratado definitivo porque se basa en 1904. ¿Ya? Un pacto de tregua, se terminó el conflicto con Bolivia, y hasta que se firme el tratado definitivo. Después se va a elegir a José Manuel Balmaceda entre 1886 y 1891. Ahora, durante este gobierno, en 1887, es la creación de las provincias de Malleco y Cautín. Malleco y Cautín son dos provincias que se crean en el territorio de la Araucanía. En 1888
toma la posesión de la isla de Rapa Nui, la isla nosotros conocemos como la isla de Pascua. Es incorporada entonces a partir de ese año al territorio nacional y se crea el Ministerio de Obras Públicas. ¿Cuál es el Ministerio de Obras Públicas? La que hace las obras como las carreteras, los puentes, todo eso se denomina el Ministerio de Obras Públicas. Los hospitales, etcétera, son todas construcciones públicas. En 1889 se crea el Instituto Pedagógico. Eso es ahora para formar profesores de lo que nosotros hoy día llamamos profesores de educación media. Al momento, lo que se tenía eran profesores para la educación, escuelas para formar profesores básicos, en aquella época se llamaba primaria, pero faltaban profesores para la educación secundaria. ¿Y por quiénes? O sea, alguien dirá, pero ¿y quiénes enseñaban? Matemática podría enseñar un ingeniero, biología un médico tal vez, pero no habían profesores especialistas. Entonces, a partir de 1889 se crea el Instituto Pedagógico para preparar profesores para la educación secundaria, hoy día conocemos como la educación media. En 1890 es la construcción del viaducto sobre el río Malleco. Hay un río, yo voy a mostrar unas fotos más adelante, hay un viaducto, vía significa que es para, en este caso el tren, ducto significa que el que puede llevar algún líquido, los ductos son los que llevan líquido. Entonces cuando hablamos oleoducto es el que lleva petróleo, gaseoducto es el que lleva el gas y acueducto es el que lleva el agua. Entonces es un ducto, básicamente para llevar en ese momento agua sobre el río Malleco. Pero en 1891 hay un conflicto entre el presidente y el Congreso. Recuerden que veníamos saliendo de una guerra y se desarrolla una de las más cruentas guerras civiles en nuestro país, la Guerra Civil de 1891, donde el ejército apoya al presidente y la marina, en ese tiempo no había aviación, todavía no se ha inventado, y en el caso, ¿no es cierto?, de la marina apoya al Congreso. Y se va a desarrollar una guerra muy cruenta en nuestro país, donde finalmente el presidente tomó la determinación de refugiarse en la embajada de Argentina y allí se quita la vida. Y va a terminar con ello los gobiernos liberales. Reforma de la Constitución de 1833. El descontento de los liberales con el régimen autoritario lo motivó a realizar cambio en la Constitución de 1833. Recuerden que era una religión de los conservadores. Estas reformas ampliaron el poder del Congreso, aumentaron las libertades individuales y públicas. Por lo tanto, en el caso del Poder Ejecutivo se eliminó la reelección inmediata, ya no es todos los que eran reelegidos inmediatamente, ya no duraron 10 años, sino solo 5 años. Se limita la facultad del presidente para decretar estado de sitio. ¿Qué es el estado de sitio? ¿Qué es el estado de sitio? Bueno, vamos a agrandar esto para que ustedes puedan ver la definición. Yo le voy a agregar algo más. Dice, estado de sitio, medida que da facultad a las Fuerzas Armadas para mantener el orden público. Pero no es solo eso, ya el estado de sitio es mucho más que eso, porque el estado de sitio lo que hace es restringir las libertades individuales. ¿Ya? Las libertades que consagra la Constitución se restringen a partir del estado de sitio. Y por lo tanto, el control lo toma absolutamente el Poder Ejecutivo a través de las Fuerzas Armadas. Y en ese momento, entonces, el presidente tiene todo el poder para hacer y deshacer. Tomar preso, etc. Ese es el estado de sitio. Se restringió entonces esta facultad que tenía el presidente de en cualquier momento decretar estado de sitio, se va a limitar y solo en algunos casos excepcionales entonces el presidente puede tomar estado de sitio. ¿Hoy día existe eso? Sí, existe.
el estado de sitio. Por ejemplo, en el caso de una guerra, entonces el presidente puede llamar a un estado de sitio. En el caso del poder legislativo, no puede ser elegido como diputado los jueces, intendentes o gobernadores, que significa en ese momento que los jueces podían ser jueces y diputados, que los intendentes podían ser intendentes o diputados, de igual manera los gobernadores, o sea, podían tener doble funciones y eso ya no se puede hacer. Se simplificó el proceso de acusación del ministro de Estado, o sea, para acusar a un ministro de Estado, hoy día la Constitución nuestra todavía lo mantiene. Un ministro puede ser acusado constitucionalmente por el Congreso. Eso se simplificó este proceso. Lamentablemente, los años que van a seguir se va a hacer mal uso de esta acusación, de manera de facilitar la fiscalización del Poder Ejecutivo. Libertades individuales. El derecho a reunirse sin previo aviso y sin armas, libertad de reunión. O sea, hoy día, a partir de estas reformas a la Constitución del año 33, entonces se permitió ahora la posibilidad de reunirse sin previo, sin que estar consulta. Bueno, la Constitución actualmente también lo consagra, sin armas, etc. El derecho a asociarse sin permiso previo, libertad de asociación. Eso en la Constitución actual todavía existe. Libertad de enseñanza y de imprenta. ¿Qué significa libertad de enseñanza? Que cualquiera podía colocar o tener una escuela y que no se limitaba a la educación solo eclesiástica o religiosa. ¿Qué significa libertad de imprenta? Libertad de imprenta significa que no había censura sobre los artículos que se escribían en los diarios y en los periódicos. Se redujo un año el tiempo de residencia para obtener ciudadanía. En esa época comienzan a llegar muchos extranjeros también a nuestro país y se exigía mucho tiempo para, hoy día la Constitución dice que tiene que estar 5 años residiendo en nuestro país para obtener la ciudadanía. Eso significa también tener derecho a voto, derecho a sufragio e inclusive a ser elegido. En ese tiempo también se exigían bastantes años, pero se redujo a un año por la cantidad de migrantes que estaban llegando a nuestro país, principalmente migrantes europeos. En el caso del sistema de sufragio, se otorgó el derecho a voto a hombres mayores de 21 años que supieran leer y escribir, eliminando el requisito de renta. ¿Qué significa el requisito de renta? Significa el sueldo. En otras palabras, sueldo o dinero que reciben una persona para realizar el trabajo. Entonces, ¿qué significa eso? Que las personas con solo hecho de saber leer y escribir podían sufragar. ¿Quién queda afuera? Bueno, todas las mujeres. ¿Ya? Solo es para los hombres. Segundo, ¿quién queda afuera? Todos los analfabetos. Aquellos que no sepan leer y escribir no pueden sufragar. O sea, un montón de gente en aquella época, no todos sabían leer y escribir, por lo tanto la cantidad de gente que va a sufragar es muy poca. Y se va a modificar la ley de elecciones para evitar fraude, que eran las cosas que se hacían anteriormente. Veamos algunas fotos, ¿no es cierto? Esta es una foto de viaducto del Mayeco, esta es una antigua, estas ya son más nuevas. Por lo tanto, si ustedes se fijan, aún existe, ¿ya? Aún existe. Esto está en una construcción metálica, básicamente en fierro, y por ahí, ¿no es cierto?, pasa el tren. Ahora, una foto actual del viaducto del Mayeco. Si ustedes se fijan, ahí está el viaducto que todavía existe, vía férrea, y el ducto un tubo ahí que llevaba el agua. Hoy día se construyó una puente carretero que pasa por al lado del viaducto. Ahí está, ¿no es cierto?, este puente carretero, esta autopista que hoy día hay. Entonces todavía existe el viaducto, si ustedes se fijan, tiene muchos años. ¿Qué van a hacer? ¿Cuáles son las actividades que van a hacer? Apoyándose en los recursos 1 y 2, responde la pregunta. Pero para contestarla pueden complementar con la página 76 y 77, que la 76 y 77 está la Constitución Política de 1833. Entonces, A.
¿Por qué los liberales consideraron importante ampliar el poder del Congreso? ¿Quién tenía el poder en ese momento? Básicamente, ¿no es cierto?, es un poder presidencialista y ellos quieren ampliar. ¿Por qué? B, ¿qué medidas tomaron? ¿Qué medidas tomaron para poder aumentar el poder del Congreso? Hablamos, ¿no es cierto?, de limitar el poder del presidente, la acusación contra los ministros, etc. Y a partir del recurso 3, analiza los cambios, los requisitos para votar. Responde, ¿quiénes son los grupos que aún se mantienen marginados? Ya nos dijimos los grupos que se mantienen marginados. ¿Y cuáles son los requisitos para sufragar? Hombres mayores de 21 años, que sepan leer y escribir. Y de acuerdo a eso, ¿quiénes son los que se mantienen entonces marginados de qué grupo? De el derecho a sufragio. Y esto es, nos vemos la próxima semana. Para aquellos que me ven a través del YouTube, comentarios lo dejan abajito. Si hay alguna duda, también lo dejan aquí abajito escrito. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, las otras se los voy a dudas en la clase van a salir. Nos vemos.